Primero que nada, buenas noches, damas y caballeros. Mayormente este señor llamado Dragon Art es un pseudo académico y pseudo científico, cientificista, porque pasa su sesgo ateísta antibíblico mediante la ciencia arqueológica y tiende a negar los hechos históricos bíblicos que existen, y hay pruebas y las vamos a ver en unos minutos. Ahora bien, yo quería comentar sobre el sesgo de este señor con respecto a Jericó. Según él, no fue destruida, según lo cuenta la Biblia, no fue conquistada, según lo cuenta la Biblia, no cree en la conquista de Canaán y otras cosas más. Y bueno, cita libros que en su mayoría citan falacias de cronologías egipcias, porque las cronologías egipcias tienen errores y lo vamos a ver más luego. Ahora nos vamos a centrar en refutar a este señor y en darle pruebas arqueológicas de que el relato de Jericó en la Biblia sí sucedió, y eso que de por sí ya hay evidencia de que Jericó fue destruida. Vamos a analizar. Vamos a entrar acá a ver, tiene que cargarse. Pues sí. En este artículo, Los muros de Jericó, la arqueología lo confirma, por Brian Wood, traducido por Cristal Carrillo. Vamos a ver este artículo interesante y a leerlo y analizarlo y entenderlo. Muy bien. Fascinantes descubrimientos recientes revelan que algo inusual sucedió en la antigua ciudad de Jericó, fuertemente fortificada con un muro doble, virtualmente inexpugnable. ¿Qué causó su repentina destrucción y descubrirá por qué es significativo que incluso las tiendas de alimentos de sus habitantes aún se pudieran ver en nuestro tiempo donde fueron dejados? Aquí está el Dr. Wood, se encuentra en la base del muro. Se encuentra en la base del muro de contención de piedra descubierto por arqueólogos italianos en el extremo sur de Jericó en 1997. Los israelitas marcharon alrededor de este muro cuando atacaron la ciudad, como se describe en Josué 6. Pues sí. El nombre Jericó trae a la mente a los israelitas marchando, tocando las trompetas y cayendo los muros. Es una maravillosa historia de fe y victoria, pero ¿sucedió realmente? Vamos a leer. El escéptico diría que no. Es simplemente un cuento popular para explicar las ruinas de Jericó. La razón principal de esta perspectiva negativa son las excavaciones en el sitio realizadas en la década de 1950 bajo la dirección de la arqueóloga británica Kathleen Kenyon. Ella concluyó: es un hecho triste que de las murallas de la ciudad de la Edad de Bronce final, dentro de cuyo periodo el ataque de los israelitas debe caer por cualquier datación, no queda ni un rastro. La excavación de Jericó, por lo tanto, no ha arrojado luz sobre los muros de Jericó, cuya destrucción se describe tan evidentemente en el libro de Josué. Esto lo dice esa señora basándose en un sesgo ateísta. ¿Por qué digo eso? Porque leí en un artículo que su padre le inculcó eso, a basarse en un pensamiento antibíblico, de decir que la Biblia es llena de mitos, y por eso concluye a esa conclusión equivocada. Thomas A. Holland, quien fue editor y coautor de los informes de excavación de Kenyon, resumió los resultados aparentes de la siguiente manera. Kenyon concluyó, con referencia a la teoría de la conquista militar y los muros de leve edad del bronce final, que no había datos arqueológicos que respaldaran la tesis de que la ciudad había sido rodeada por un muro al final de LB, antes de, 1400 antes de Cristo. Sin embargo, un examen cuidadoso de la evidencia arqueológica recopilada a lo largo de este siglo lleva a otra conclusión. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Moisés les dijo que ahora estaban a punto de cruzar el río Jordán para desposeer a naciones más grandes y más fuertes que ellos, con grandes ciudades que tenían muros que llegaban por así decirlo, hasta el cielo, como lo dice Deuteronomio 9:1.
El minucioso trabajo de Kenyon mostró efectivamente que Jericó estaba fuertemente fortificada y que había sido quemada por el fuego. Desafortunadamente ella fechó mal sus hallazgos, lo que resultó en lo que parecía ser una discrepancia entre los descubrimientos de la arqueología y la Biblia. Aquí podemos ver la cerámica encontrada en Jericó por John Garstang. Esta cerámica distintiva, decorada con patrones geométricos rojos y negros, estuvo en uso solo en el siglo XV a.C., la época de la conquista israelita según la cronología bíblica. Llegó a la conclusión de que la ciudad de Jericó de la Edad de Bronce fue destruida alrededor de 1550 a.C. por los egipcios. Sin embargo, un análisis en profundidad de la evidencia revela que la destrucción tuvo lugar alrededor del año 1400 a.C., final del periodo de Bronce final, exactamente cuando la Biblia dice que ocurrió la conquista. El montículo o tel de Jericó estaba rodeado por un gran muro de tierra o terraplén, con un muro de contención de piedra en su base. El muro de contención tenía unos 4 o 5 metros, 12 a 15 pies de altura. Encima había un muro de adobe de 2 metros, 6 pies de espesor y entre 6 y 8 metros, 20-26 pies de altura. En la cima del terraplén había un muro de adobe similar cuya base estaba aproximadamente a 14 metros, 46 pies sobre el nivel del suelo fuera del muro de contención. Esto es lo que se cernía sobre los israelitas mientras marchaban alrededor de la ciudad cada día durante 7 días. Humanamente hablando, era imposible para los israelitas hasta aquí el bastión inexpugnable de Jericó. Dentro del muro superior había una área de aproximadamente 6 acres, mientras que el área total de la ciudad alta y el sistema de fortificación era un 50% más grande, o alrededor de 9 acres. Según la regla empírica de los arqueólogos de 200 personas por acre, la población de la parte alta de la ciudad habría sido de unas 1,200 personas. XD. Sin embargo, gracias a las excavaciones realizadas por un equipo alemán en la primera década de este siglo, sabemos que en el terraplén entre las murallas superior e inferior de la ciudad también vivía gente. Además, los cananeos que vivían en los pueblos de los alrededores habrían huido a Jericó en busca de seguridad. Por lo tanto, podemos suponer que había varios miles de personas dentro de los muros cuando los israelitas atacaron la ciudad. Los ciudadanos de Jericó estaban bien preparados para un aislamiento. Dentro de las murallas de la ciudad se encontraba un abundante manantial que abastecía de agua tanto a la Jericó antigua como a la moderna. En el momento del ataque se acababa de recoger la cosecha, como lo dice Josué 3:15, por lo que los ciudadanos tenían un suministro abundante de alimentos. Aquí podemos ver el diagrama esquemático de la sección transversal del sistema de fortificación en Jericó basado en la trinchera oeste de Kenyon. El muro superior de la ciudad, el muro inferior de la ciudad, el terraplén de tierra y muro de contención. Bueno, esto ha sido confirmado por muchas tinajas grandes llenas de grano encontradas en las casas cananeas por John Garstang en su excavación en la década de 1930 y también por Kenyon. Con un abundante suministro de alimentos y abundante agua, los habitantes de Jericó podrían haber resistido quizás durante varios años. Después de la séptima vuelta alrededor de la ciudad en el séptimo día, la escritura nos dice que el muro cayó, como lo dice Josué 6:20. El hebreo aquí lleva a la sugerencia de que cayó por debajo de sí mismo. ¿Hay evidencia de tal evento en Jericó? Resulta que hay amplia evidencia de que el muro de adobe de la ciudad se derrumbó y se depositó en la base del muro de contención de piedra en el momento en que la ciudad llegó a su fin.
Y esto Dragonheart no puede negar, porque si lo niega, niega a la evidencia arqueológica. El trabajo de Kenyon fue el más detallado, el de esta señora. En el lado oeste de Tel, en la base del muro de contención o revestimiento, encontró ladrillos rojos caídos, apilados casi hasta la parte superior del revestimiento. Estos probablemente provenían de la pared en la cima del banco. El enladrillado sobre el revestimiento. En otras palabras, encontró un montón de ladrillos de las murallas caídas de la ciudad. Un equipo italiano que excavaba en el extremo sur del montículo en 1997 encontró exactamente lo mismo. Aquí vemos la reconstrucción artística del lado norte de la antigua Jericó, basada en las excavaciones alemanas de 1907 a 1909. Tenga en cuenta las casas construidas contra las murallas de adobe de la ciudad. Tengan en cuenta eso, que descansa sobre el muro de contención de piedra. La Biblia dice que la casa de Rahab fue edificada contra el muro de la ciudad, como lo dice Josué 2:15. Y aquí, podemos ver la ilustración por Gen Fackler. Está aquí. Pues sí. Según la Biblia, la casa de Rahab se incorporó al sistema de fortificación, Josué 2:15. Si caían los muros, ¿cómo se salvó su casa? Como recordarás, los espías le habían dado instrucciones a Rahab para que llevara a su familia a su casa y serían rescatados. Cuando los israelitas asaltaron la ciudad, Rahab y su familia se salvaron, según lo prometido. En el extremo norte de Tel Jericó, los arqueólogos hicieron algunos descubrimientos asombrosos que parecen relacionarse con Rahab. Vamos a ver. La excavación alemana de 1907 a 1909 encontró que en el norte un tramo corto de la muralla inferior de la ciudad no se derrumbó como el resto. Una parte de ese muro de adobe todavía estaba en pie a una altura de más de 2 metros, 8 pies. Además, había casas construidas contra la pared. Es muy posible que allí estuviese la casa de Rahab, dado que el muro de la ciudad formaba la pared trasera de las casas. Los espías podrían haber escapado fácilmente. Desde este lugar, en el lado del norte de la ciudad, había solo una corta distancia hasta las colinas del desierto de Judea, donde los espías se escondieron durante 3 días, como lo dice Josué 2:16-22. Los valores inmobiliarios deben haber sido bajos aquí, ya que las casas estaban ubicadas en el terraplén entre las murallas superior e inferior de la ciudad. No es el mejor lugar para vivir en tiempos de guerra. Esta área fue sin duda el desbordamiento de la ciudad alta y la parte pobre de la ciudad, tal vez incluso un barrio marginal. Después de que cayeron los muros de la ciudad, ¿cómo superaron los israelitas el muro de contención de 4 a 5 metros, 12 a 15 pies de altura en la base del Tel? Las excavaciones han demostrado que los ladrillos de los muros derrumbados formaban una rampa contra el muro de contención para que los israelitas simplemente pudieran trepar por encima. La Biblia es muy precisa en su descripción de cómo los israelitas entraron en la ciudad. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho delante de él, es decir, de arriba hacia abajo. Josué 6:20. Los israelitas tuvieron que subir, y eso es lo que ha revelado la arqueología. Tenían que ir desde el nivel del suelo en la base del Tel hasta la parte superior de la muralla para poder entrar en la ciudad. Los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Josué 6:24. Una vez los descubrimientos de la arqueología han verificado la veracidad de este registro. Vamos a ver, esto es importante, tomen nota, ¿ok? Yo aquí soy su profesor. Una parte de la ciudad destruida por los israelitas fue excavada en el lado este del Tel. Donde quiera que los arqueólogos alcanzaron este nivel, encontraron una capa de cenizas quemadas y escombros de aproximadamente 1 metro, 3 pies de espesor. Kenyon describió la devastación masiva de la siguiente manera. La destrucción fue completa. Las paredes y los pisos estaban ennegrecidos
o enrojecidos por el fuego, y cada habitación estaba llena de ladrillos, maderas y utensilios domésticos caídos. En la mayoría de las habitaciones los escombros caídos fueron fuertemente quemados, pero el derrumbe de las paredes de las habitaciones orientales parece haber ocurrido antes de que fueran afectados por el fuego. Y bueno, aquí podemos ver el Dr. Wood sobre el muro de contención de piedra. Sí, aquí vemos al Dr. Wood sobre el muro de contención de piedra, señalando los restos del muro de adobe que una vez estuvo aquí. El muro se derrumbó como dice la Biblia, Josué 6:20. Pues sí. Tanto Garstan como Kenyon encontraron muchos frascos de almacenamiento llenos de grano que habían quedado atrapados en la destrucción feroz. Este es un hallazgo único en la historia de la arqueología. El grano era valioso no solo como fuente de alimentos, sino también como mercancía que podía intercambiarse. En circunstancias normales, los conquistadores habrían saqueado objetos de valor como el grano. ¿Por qué se dejó el grano en Jericó? Vamos a leer. La Biblia proporciona la respuesta. Josué ordenó a los israelitas que la ciudad y todo lo que había en ella se dedicaran al Señor. Josué 6:17. Lo dice. El grano dejado en Jericó y encontrado por los arqueólogos en tiempos modernos da un testimonio gráfico de la obediencia de los israelitas hace casi 3 milenios y medio. Solo Acán desobedeció, lo que condujo al desastre en ahí descrita en Josué. Una cantidad tan grande de grano que no se tocó, de un testimonio silencioso de la verdad de otro aspecto del relato bíblico. Una ciudad fuertemente fortificada con un suministro abundante de alimentos y agua normalmente tardaría muchos meses, incluso años, en someterse. La Biblia dice que Jericó cayó después de solo 7 días. Las tinajas encontradas en las ruinas de Jericó estaban llenas, lo que demuestra que el asedio fue breve, ya que la gente dentro de los muros consumió muy poco grano. Bueno, una vez se pensó que Jericó era un problema bíblico debido al aparente desacuerdo entre la arqueología y la Biblia. Sin embargo, cuando la arqueología se interpreta correctamente, y esto es importante porque los ateos no interpretan bien la Biblia. La interpretan a su manera porque se basan en un sesgo antibíblico y odio hacia la Biblia. Bueno, la evidencia arqueológica apoya la precisión histórica del relato bíblico en cada detalle. Cada aspecto de la historia que posiblemente podría ser verificado por los hallazgos de la arqueología está de hecho verificado. Si Dios usó un terremoto para lograr sus propósitos ese día, todavía fue un milagro, ya que sucedió precisamente en el momento correcto y se manifestó de tal manera que protegió la casa de Ra. Bueno, hay muchas ideas sobre cómo se derrumbaron los muros de Jericó. Tanto Garstan como Kenyon encontraron evidencia de actividad sísmica en el momento en que la ciudad llegó a su fin. Si Dios usó un terremoto para lograr sus propósitos ese día, todavía fue un milagro, ya que sucedió precisamente en el momento correcto y se manifestó de tal manera que protegió la casa de Ra. No importa, por favor, no importa. Y esto hay que tener en cuenta. No importa qué agencia usó Dios finalmente, sí, como lo dice aquí, no importa qué agencia usó Dios, finalmente fue Él quien a través de la fe de los israelitas derribó los muros. Después de que el pueblo marchó alrededor de ellos durante 7 días, fue por la fe que cayeron los muros de Jericó. Hebreos 11:30. ¿Ok? No importa qué agencia usó Dios. Además de mostrarnos cuán vital es no descartar la Biblia debido a algún conflicto aparente con la erudición secular, Jericó es una maravilla lección espiritual para el pueblo de Dios aún hoy. Hay momentos en los que nos encontramos frente a enormes muros que son imposibles de derribar por la fuerza humana. Si ponemos nuestra fe en Dios y seguimos sus mandamientos, Él realizará cosas grandes y poderosas. Jeremías 33:3, y nos dará la victoria. Bueno, y este artículo es muy bonito. Recomiendo leerlo todo. Les estaré dejando el artículo en los comentarios por si quieren pasar a leerlo ustedes mismos, que es muy interesante, por el profesor Brian Wood, experto y sabio en arqueología. Pues sí. Ahora voy a leer un texto de PDF que tenía acá
con respecto al sesgo ateísta, el sesgo del ateo y lo antibíblico. Bueno, las discusiones sobre la cronología de Jericó a menudo pues dependen de la interpretación de la cerámica y las correlaciones con cronologías egipcias. La cerámica encontrada en Jericó presenta similitudes con estilos de los periodos que se corresponden en el siglo XV a.C., lo que sugeriría una fecha cercana a lo que se sitúa la entrada de los israelitas. Sin embargo, esta correlación de fechas es complicada porque la cronología egipcia y la cronología palestina pueden no coincidir perfectamente. A ver, Brian Wood ha defendido que hay evidencia de una destrucción de Jericó en torno al 1400, al 1400 a.C. En particular, Wood ha señalado restos de cerámica y objetos específicos que son característicos de la época en la que los israelitas habrían llegado a la región según el relato bíblico. Según Wood, las excavaciones realizadas también muestran signos de destrucción por incendio, algo que el texto bíblico menciona en el libro de Josué. Ahora esta es mi parte favorita, el sesgo arqueológico y postura antibíblica. Mira, este ejemplo me encanta a mí porque es una clara muestra de que los ateos basan sus descubrimientos en sesgos equivocados. Miren, en el pasado muchos arqueólogos y estudiosos dudaban de la existencia de figuras históricas mencionadas en la Biblia como Ciro el Grande. Sin embargo, más tarde se encontró evidencia que confirmó la existencia de Ciro, como el cilindro de Ciro y otras referencias históricas independientes. Esto muestra cómo los estudiosos, debido a un enfoque escéptico crítico hacia los relatos bíblicos, están influenciados y menos dispuestos a aceptar los registros bíblicos como fuentes confiables hasta que se encuentran pruebas externas. Algunos arqueólogos fueron influenciados por un enfoque materialista o escéptico, lo que los lleva a subestimar la veracidad de los relatos bíblicos, porque esta gente es ignorante y se basa en sesgos antibíblicos y odio a la Biblia. Si estas personas le tienen odio a la Biblia, obviamente ese odio los va a consumir y cuando tú odias algo lo vas a querer contradecir y todo, porque esta gente está controlada por Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Que la gente deje de creer en Dios. Por eso el Papa dijo que la mejor prueba de que Satanás existe es el ateísmo. Bueno, además, como dije antes, estudios arqueológicos recientes están reevaluando la destrucción de Jericó, considerando que las pruebas de una destrucción importante en la Edad del Bronce tardía sí podrían coincidir con una entrada de los israelitas en la tierra prometida. Los restos de comida, almacenamiento y las estructuras quemadas en la antigua Jericó indican que fue destruida en un ataque rápido y contundente, lo cual encaja con el relato bíblico de una conquista militar. La ciudad de Jericó y sus ruinas se han comparado. Perdón, que quiero poner esto bien acá. Ya. La ciudad de Jericó y sus ruinas se han comparado con otros sitios en los que no se ha registrado una destrucción similar en el mismo periodo. Esto refuerza que Jericó fue objeto de un evento específico y destructivo, algo que el relato de Josué describe. ¿Ok? Importantísimo. Vamos a subrayar esto aquí. Ya. Qué impresionante. Increíble, fascinante, expertos. Somos expertos nosotros los creyentes en estos temas, más que los ateos, porque nosotros sí nos basamos en la evidencia arqueológica y no negamos lo que encuentra acerca de la Biblia. Mayormente los ateos se basan en cosas inexactas. Por ejemplo, quería buscar algo aquí. ¿Cómo se llama esto? El diluvio no hace una alusión a una tierra joven.
el diluvio sucedió, y yo en mi anterior video de una refutación Armandowski lo expliqué. Expliqué por qué el diluvio universal bíblico sucedió y que no significa eso de una tierra joven ni nada, sino que estos ateos, como dije antes, se basan en sesgos antibíblicos y usan la datación también con su sesgo para desacreditar o desmentir la Biblia. Miren, yo leí este artículo antes. Esto lo pueden encontrar en mi otro video, pero me voy a centrar en esto. Miren. ¿Con dónde está? Y aquí está. ¿Por qué se menciona una fecha más antigua de la Gran Pirámide en la literatura secular? Con respecto a, fueron las pirámides construidas antes del diluvio. Miren. ¿Dónde está? Ya. Muchas de las fechas aceptadas de acontecimientos en el antiguo Egipto provenían de una antigua lista de faraones y la duración de sus reinados registrados por el historiador Manetón, que vivió en Egipto alrededor del 200 antes de Jesucristo. Pero hay más. Manetón asumió que el reinado de los faraones, antes de Jesucristo, amigos. Pero hay más. Manetón asumió que el reinado de los faraones había sido consecutivo y luego lo sumó a todos de forma secuencial hasta que llegó a tener una cronología egipcia muy extensa. El problema, según parece, es que algunos de estos faraones reinaban al mismo tiempo en diferentes reinos egipcios, como el Imperio Alto, el Imperio Medio o el Imperio Bajo. A veces los padres e hijos parecen haber reinado juntos. Algunos de estos faraones reinaban al mismo tiempo en diferentes reinos egipcios, como el Imperio Alto, el Imperio Medio o el Imperio Bajo. A veces los padres e hijos parecen haber reinado juntos durante mucho tiempo también. Por lo tanto, las fechas de los faraones son exageradas. Y en estas exageraciones, estos ateos que dicen ser arqueológicos se basan. Como analogía, si tomamos todos los últimos gobernadores de estados de los Estados Unidos y se suman secuencialmente sus periodos de gobierno, la nación parecerá ser mucho más viejo de lo que es. El problema debería ser obvio. ¿Ok? El problema es obvio aquí. En resumen, la fecha secular de la Gran Pirámide es incorrecta y todas las pirámides y zigurats alrededor del mundo hoy son construcciones post-diluvio. Y eso lo expliqué en mi anterior video, que ustedes pueden buscarlo en mi canal, de si existía Egipto antes del diluvio. Y es que no hay una fecha. Eso de que el diluvio ocurrió en la Edad de Bronce, eso es mentira, porque la Biblia dice que la Biblia habla de los orígenes de Egipto, habla de los orígenes de Grecia, Siria y Canaán y Babilonia, que ocurrieron después del diluvio, por lo cual es tonto decir que el diluvio ocurrió cuando existían esas ciudades de ahí. Entonces, esas fechas que dan del diluvio en la Edad de Bronce están muy mal y son incorrectas. Y algo curioso es que estos ateos se basan en cronologías de naciones paganas que son incorrectas, como por ejemplo, ¿dónde está aquí? Sí, en los... se basan en fechas de cronologías egipcias que anotan ellos, pero los egipcios anotaban mal la cronología, y lo mismo sucede con Babilonia. Los ateos se basan en cronología babilónica, que es incorrecta y mal explicada. Y aún así esta gente tiene el descaro de decir que la Biblia no da una buena cronología, cuando esta gente no entiende la cronología bíblica. No entiende cómo eran no entienden cómo daba las fechas la Biblia en una época muy antigua. Pero eso sí, esta gente se basa en cronologías babilónicas y egipcias que son incorrectas y no tienen sentido. Eso en otro video lo explicaré con mi amigo Existe Dios. Pues sí. Ahora quiero yo... este libro es muy interesante.
es un libro que a mí me gusta. El de aquí, On the Readability of the Old Testament, el libro de Kenneth Kitchen. Este libro lo recomiendo leer mucho, porque te da evidencia histórica irrefutable a favor del Antiguo Testamento y te da pruebas de que los sucesos del Antiguo Testamento ocurrieron. Vamos a ver. Pues sí. Oh, carajo, se cogió las letras. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Ya. Sobre la fiabilidad del Antiguo Testamento, por William B. Erdmann. Ya. Es un libro del egiptólogo británico Kenneth Kitchen, nacido en 1932. El libro ofrece al lector el argumento académico más contundente en una generación a favor de las creencias tradicionales. Bueno, pues sí.